Hola, profesores, muy buenas noches. Bienvenidos tengan todos y cada uno de ustedes. Somos del grupo educativo Piaget Educa, el único grupo educativo con sede en la ciudad de Lima, y yo soy su profesor amigo Edwin Carrión Rodríguez, directamente desde Chiclayo, capital de la Amistad, región Lambayeque, una región con alma de guerrero, con el alma del guerrero señor de Zipán. ¿Cómo están ustedes, mis queridos profesores? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por su presencia, gracias por su asistencia a través de los hilos virtuales del grupo educativo Piaget Educa, que nos permite llegar hasta la tranquilidad de tu hogar. Ya sabes, vamos a realizar nuestra clase de comprensión lectora con miras a lo que será el examen de nombramiento docente 2024. Espero que te encuentres en un lugar especial de tu casa, mucha ventilación, mucha iluminación para que usted no se me pueda dormir y además que se encuentre en un lugar especial de su casa con mucho silencio para que se pueda concentrar y así de esa manera poder expectar, poder escuchar, poder continuar con todos los lineamientos básicos que le vamos a brindar nosotros acá en Piaget Educa, otra forma de educar. Bien, todo listo. Un saludo especial también para todos los profesores que se encuentran a través de nuestras redes sociales del Facebook. Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes, mis queridos profesores. Empezamos entonces en 3, en 2, en 1. Vamos. Vamos en esta oportunidad, mis queridos profesores, a hablar acerca de una de las propiedades muy importantes de un texto, una de las propiedades muy resaltantes de una lectura. Pero para eso necesitamos conocer a las demás propiedades. La primera de ellos, mi querido profesor, es la propiedad de la corrección, que como su nombre lo indica, pues nosotros tenemos que entender y encontrar un texto debidamente corregido, acorde con las reglas ortográficas, acorde con las reglas sintácticas. Luego viene la otra propiedad de la adecuación, que consiste en tratar de emitir un texto que se encuentre adecuado, pertinente hacia el receptor, es decir, hacia la gente, la población que va a recibir la lectura. La tercera propiedad es la coherencia, el orden de las ideas, la secuencia de las ideas. Y la tercera propiedad de la que nos vamos a encargar el día de hoy tiene por título cohesión. Es decir, la cohesión es la unión de ideas, la vinculación de ideas, y esa vinculación y esa cohesión, sepa usted, debe recordar que se realizan a través de los conectores lógicos. Entonces, los conectores lógicos, mi profe, va a servir para poder cumplir con esta propiedad de la cohesión que se encarga de unir las ideas, que se encarga de vincular las ideas a través de los famosísimos conectores lógicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué conectores lógicos conocemos, mi profesor? ¿Y qué función cumplen dentro de nuestra lectura? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. A ver, entonces la corrección, lo que te decía, el texto debe estar bien elaborado gramaticalmente, acorde con las reglas ortográficas, acorde con las reglas sintácticas. La adecuación, mi profesor, menciona que el texto debe adaptarse a la situación comunicativa, es decir, en función directa con tu receptor. Receptor. La coherencia, te decía, las ideas en una lectura, en un texto, se deben transmitir de manera clara y de manera ordenada. El orden, mi querido profesor, el orden con que se puedan emitir unas ideas dentro de una lectura es la que le va a proporcionar la propiedad de la coherencia. Hablar de coherencia es hablar de orden, es hablar de secuencia. No se vaya a olvidar. Y por último, no por eso menos importante, está nuestra propiedad de cohesión.
El texto debe presentar una perfecta articulación, vinculación, unión, profesor, entre todos los elementos lingüísticos, entre todos los elementos del lenguaje. ¿Ok? Bien. Entonces, decimos, vamos a repasar contigo lo que son las funciones conectivas. Vamos a reconocer contigo lo que son los conectores lógicos y sobre todo, profe, ¿para qué se utilizan? ¿Cómo es que se utilizan? ¿Y cómo es que nos van a ayudar a nosotros, ustedes los postulantes, a poder entender y a poder comprender un texto presentado por el MINED? Vamos a ver. Empecemos por el primer conector. Este primer conector es denominado copulativo. Son los conectores copulativos. ¿Sabes lo que hacen estos conectores copulativos por la vida? Ellos se dedican a sumar. Ellos se dedican a adicionar. Ellos se dedican a agregar los elementos o las ideas. Cada vez que hables de conectores copulativos, se van a encargar de sumar ideas, se van a encargar de adicionar ideas, se van a encargar de agregar, adicionar nuestras ideas. Entonces, si usted va a encontrar la I, que es la más famosa, usted va a encontrar la E, el ni, el que, el hasta, el aún con tilde, el incluso, es más o más. Entonces, sepa usted en una lectura, en un texto, que esos conectores sirven para agregar, adicionar, sumar las ideas. Los autores lo utilizan para la sumatoria de ideas. Luego mi profesor sabe lo que va a venir. Vienen los conectores disyuntivos, las conjunciones disyuntivas. ¿Y a qué se van a dedicar? Una disyunción, profesor, anótalo por favor, se encarga de elegir. O sea que cuando tú digas, ¿sabes qué? El director me ha puesto una disyuntiva. ¿Me voy o me quedo? La O, profesor, la O es un conector disyuntivo por antonomasia. La O ha sido creada para poder elegir. Una disyunción es una elección. Tienes la U si la otra palabra empieza con O, tienes el ora, sea, ya y bien. Conectores disyuntivos. Uno de los más importantes conectores, uno de los más importantes enlaces que existen en las lecturas, lo constituyen, profe, los conectores adversativos. Esto yo quisiera, por favor, que te los puedas aprender y que los puedas recordar para que en tu momento y en tu proceso lector usted los pueda poner en manifiesto. A ver, decir que lo adversativo obviamente tiene que ver con la adversidad, con la contrariedad o con la oposición. ¿Ya mi profesor? Adversidad, oposición. ¿Cuál es el famoso conector adversativo? El más famoso de todos los adversativos es el sino. Ya, ojo que se escribe junto. Sino. Entonces, cuando usted encuentre este conector sino junto, sepa que está frente a un conector adversativo. Otro adversativo es el pero, el más sin tilde, aunque, empero, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien. Todos ellos indican adversidad. Ahora, ¿a nosotros para qué nos sirven? Y ojalá esto no te puedas olvidar. Y ya sabes, vas a formar parte de nuestra familia de Piaget Educa a partir del próximo lunes. El lunes 15 de enero empezamos nuestro curso de
preparación con miras a lo que será el examen de nombramiento docente 2024. Profe, escúchame. Cada vez que usted se encuentre en una lectura con estos conectores adversativos, sepa que el escritor hace uso de estos conectores para poder resaltar una idea, para poner en relieve una idea. Casi siempre coincide con su punto de vista, casi siempre coincide con su opinión. Todo lo que aparece, profe, todo lo que aparece después de un conector lógico adversativo es considerado algo importante. Repito, todo lo que aparece después del conector lógico adversativo es considerado muy, muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces, quedamos. Por ejemplo, acá te presento algunos ejemplos y te digo, es inteligente pero un poco nervioso. ¿Qué es lo que ha querido resaltar el escritor? Profesor, el escritor no quiere resaltar la inteligencia de nuestro personaje. No, 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 no. Mira lo que quiere resaltar el escritor. El escritor lo que quiere resaltar es que nuestro personaje es un poco nervioso. Ahora, usted dirá, ¿y cómo sabes tú, profesor Carrión, que lo que quiere resaltar el escritor es el nerviosismo de nuestro personaje? ¿Y sabe lo que te voy a decir yo? Por la presencia del conector lógico pero. Entonces, de esa manera, te vas a dar cuenta que estás frente a un conector adversativo, pero, y que todo lo que viene después del conector adversativo, eso será considerado como algo importante. En la segunda oración estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. Nuestro escritor no quiere resaltar que el personaje haya estudiado mucho. No, 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 no. ¿Sabe lo que quiere resaltar? Que salió desaprobado. Eso es lo más importante para el escritor. Y usted me dirá, pero profe, ¿y cómo sabes tú? Yo simplemente te voy a responder por la presencia de este conector lógico adversativo. Sin embargo, insisto, profe, todas las ideas que aparezcan después de los conectores lógicos adversativos siempre serán muy importantes. El escritor quiere resaltarlas para que en una de ellas pueda presentar su punto de vista, pueda presentar su opinión. ¿Ok? Mira que no estoy siendo irresponsable al decirte que esa va a ser la idea principal. No, 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 no te digo eso. Lo que sí te quiero mencionar es que vamos a encontrar algo importante. Siempre es así. Se encuentra algo importante. Dice, la amaba, no obstante, debía abandonarla. Igual, no están hablando acerca, o sea, lo que quiere resaltar el autor no es que la estaba amando, lo que está resaltando es que debía abandonarla. Entonces, ¿y por qué se va a dar cuenta usted? ¿Por qué se está dando cuenta esta noche? Porque esta idea aparece después del conector lógico adversativo, no obstante. Insisto y termino. Todas las ideas que aparezcan después del conector adversativo serán consideradas ideas importantes. El autor las va a resaltar y que nosotros como lectores y ustedes como postulantes deben tener muy presente, deben tener muy, muy presente.
¿Estamos, mis profesores? Muy bien. Vamos. Ahora sabe lo que tenemos. Son los conectores equivalentes. Ellos se van a utilizar con la finalidad de aclarar, con la finalidad de explicar. Entonces, esa aclaración que quiere hacer el mismo escritor lo utiliza o hace uso de estos conectores lógicos equivalentes. O sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto es. Son los conectores lógicos equivalentes. Otro conector que siempre se utiliza, mira, es el conector causal. Este conector aparece siempre, profesor. En las relaciones de causa-efecto, siempre usted los va a encontrar en una lectura. Siempre los va a encontrar en una lectura. Entonces, ¿qué decimos? Que estos conectores se utilizan para poder expresar la causa y el efecto. Causa y efecto. ¿Y cuál es el conector famosísimo en poder encontrar la causa y el efecto? El conector lógico porque. Mira, este conector lógico porque es un conector que siempre se va a utilizar para poder expresar relaciones de causa-efecto, ya que, puesto que, pues, estamos. Vámonos ahora a las concesivas, un conector que se va a utilizar cuando en la oración se exprese algún impedimento, algún obstáculo, pero que a pesar de ello se realiza la acción. A pesar de ello, se realiza la acción. ¿Ok? Aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que, aunque. Luego vienen las comparativas, que como su nombre lo indica, son elementos que se utilizan para poder comparar y establecer relaciones de igualdad, relaciones de superioridad o inferioridad. Cuándo, tanto, más, menos, tan, así, tal como, así mismo. Mira esta comparación, mi profesor. Hay un asimismo separado en dos y hay un asimismo junto que se utilizan en las copulativas. El asimismo junto va a ser considerado una copulativa que sirve para sumar, adicionar. En cambio, el asimismo, cuando se separa en dos, sirven para poder indicar una comparación. Para poder indicar una comparación. Tenemos las condicionales, también conectores que se utilizan obligatoriamente en las lecturas y que te van a permitir y te van a ayudar a encontrar la cohesión de la lectura del texto y te van a permitir entender con suma facilidad. Ya saben, hay una necesidad de poder verificar un dato que ya te expresaron para que se pueda cumplir la condición a la cual ha sido sometida. Tienes el entonces, el sí sin tilde, dado que, ya que, tal que, en caso que. Si Juan es igual a Pedro, entonces ambos podrían ser hermanos. Allí tenemos, mira. En caso que no puedas, hazlo saber. ¿Cuándo lo vas a hacer saber? En caso que no puedas. ¿Ok? Ese es el conector condicional. Hay un antecedente y hay un consecuente. En las temporales van a indicar proyecciones de tiempo, van a indicar regresiones
detenciones, etcétera. Cuándo, antes que, en cuanto, después que, mientras, etcétera. Y por último, mi querido profesor, vienen las famosas consecutivas. Consecutivas. Una conjunción consecutiva, un conector consecutivo, definitivamente te van a encontrar la consecuencia de una acción. Pues también lo que se llama causa-efecto. La consecutiva es la consecuencia o es el efecto. Y para que exista un efecto es necesario la presencia de la causa. Luego, por consiguiente, por lo tanto. Luego, por consiguiente, por lo tanto. ¿Ok? Bien. Pienso, luego existo, quiero ir a la universidad, por consiguiente voy a inscribirme en él. Entonces, allí tenemos nosotros algunos conectores lógicos que van a ser utilizados en unas lecturas. ¿Ok? A ver, continuamos. Mira, vamos a revisar lo que es este conector, el sino, cuando se escribe junto. Profe, profe, mire, este sino junto, la mayor fuerza de voz va a recaer en el sino. Va a recaer en el sino. ¿Ok? La mayor fuerza de voz recae en la sílaba sí. Se va a pronunciar sino. Va a ser una conjunción adversativa, ya sabe, como es adversativa, entonces todo lo que viene después será una idea importante, una idea relevante que el escritor está poniendo de manifiesto. Se va a utilizar cuando existan dos palabras, dos frases, dos oraciones adversas, contrapuestas, es decir, se va a escribir junto cuando sean rivales. Mira, mi querido profesor, no era postulante, sino escolar. No era postulante, sino escolar. Entonces acá se escribe junto, profes, miren, se escribe junto. Acá están los dos adversarios, postulante y escolar. Pero lo que quiere resaltar el escritor es el segundo elemento. Estamos. El segundo elemento es lo que quiere resaltar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos dos adversarios y el segundo componente, el segundo elemento es lo más importante. No era clase presencial, sino virtual. No era clase presencial, sino virtual. Estamos acá, mira, se vuelve a escribir junto porque es una adversativa. Los dos son los elementos que están adversados. Esa es la adversidad, son los dos elementos contrapuestos. ¿Y qué resalta el escritor?
Mira, que lo segundo, lo virtual, es lo que está resaltando, es lo que rescata. ¿Ok? En estos momentos de contaminación no deberías salir sino protegerte en casa. El sino, ahí está. Tienes el protegerte, tienes el salir, que van a ser los dos elementos contrapuestos. ¿Qué quiere resaltar el escritor? El segundo componente, el segundo elemento. ¿Ok? Luego tenemos otro ejemplo. Lo mejor es no terminar enterrados, sino encerrados. Igual, acá está el conector adversativo. Míralo, por favor, obsérvalo. Acá están los dos elementos antagónicos, adversarios. Y lo que quiere resaltar el escritor siempre, ojalá no te olvides de nuestra clase de hoy, siempre será el segundo componente. En cambio, cuando se escribe el si no separado, profe, imagínate, ¿cuántas veces habrás escrito junto? ¿Cuántas veces habrás escrito separado? ¿Cuántas veces habrás leído junto? Habrás leído separado. Y para nosotros y la gran mayoría de profesores, pensamos que es lo mismo, ¿verdad? No, mira, no es lo mismo. Cuando se escribe separado, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba no. Y ya no va a ser un conector adversativo. Ahora lo que va a hacer es una condicional negativa, conjunción condicional más un adverbio de negación. En esas condicionales negativas, ¿sabes lo que debe aparecer siempre? Antecedente la causa y consecuente el efecto. Antecedente la causa y consecuente el efecto. Acompañado obviamente de la palabra entonces. Es decir, se va a escribir separado cuando usted observe en la oración la palabra entonces y observe una causa y un efecto. Por ejemplo, mira mi querido profesor, si no participas en clase, entonces acá la fuerza cayó en la sílaba no y acá está presente el conector entonces. Lo primero, el no participar en clase, es el antecedente o la causa. Y lo segundo, el no poder evaluarte, va a ser el consecuente o el efecto. Entonces, cuando usted vea separado en una oración, sepa que el escritor está utilizando un antecedente y un consecuente. Todo lo que está anterior al entonces es el antecedente y todo lo que viene posterior al entonces, este consecuente. Lo mismo, si no participas en clase, no te podré evaluar, sigue separado. No participar en clases será el antecedente, la causa. Y ahora, como puedes apreciar, profesor, ya no viene la palabra entonces. Se encuentra implícita. El no poder evaluarte va a ser el consecuente. Pues usted debe saber qué es un consecuente, una consecuencia. Incluso, mira, puede venir al contrario. No te podré evaluar si no participas en clase. Acá, mira, cae en la segunda sílaba, en el no, no participar en clase sigue siendo el antecedente y lo primero que se ha escrito es el consecuente. O sea, en esta oración existe consecuente, una inversión de posiciones. Se ha invertido primero el consecuente y luego el antecedente. ¿Ok?
cuando se escribe separado. A, a ver, vamos a ingresar al conector causal por. Pero antes déjame darte un aviso muy importante de parte de nuestros coordinadores del grupo Piaget Educa, el único grupo educativo con sede en la ciudad de Lima. Dice así, este 17 de enero iniciamos nuestra preparación para el nombramiento docente 2024. Son 4 módulos que duran hasta el 30 de abril. Atención, profesores, 4 módulos que duran hasta el 30 de abril. Las clases serán de lunes a viernes en el horario nocturno, el horario de la noche, y se dictará de acuerdo al temario, habilidades generales y por especialidades. Y ya sabes, como siempre, tenemos las fijas para que usted pueda nombrarse este año 2024. Lo que cuesta normalmente 100 soles por módulo. Escúchame, la oferta del día. Lo que cuesta normalmente 100 soles por módulo, ahora por promoción, solo pagando al contado los 4 módulos, le sale a mitad de precio, con un solo pago de 200 soles. Todos los maestros participarán desde el 17 de enero, que se inicia nuestro curso, hasta el 30 de abril en que culminamos. 17 de enero hasta el 30 de abril, solo pagando 200 soles por los 4 módulos. Esta promoción ya está abierta solo hasta el 15 de enero, es decir, hasta este día lunes 15 de enero. Pueden acogerse a esta promoción y para mayor información deben comunicarse al número oficial de Piaget Educa. Apunta por favor, no vayas a llamar a otro número. El 935, ese es el número oficial de Piaget Educa, 832. No llames a otro número ni aceptes llamadas de otro número porque te estarán estafando. Y 490. Repito, número oficial de Piaget Educa, 935-832-490. Ya sabes, mitad de precio los 4 módulos, solo pagando 200 soles. Por 200 soles vas a poder llevar el curso que está en 4 módulos distribuido. 4 módulos por 200 soles. Empiezas este 17 de enero y culminas el 30 de abril. 17 de enero y culminas el 30 de abril. ¿Ok? Somos Piaget Educa. Otra forma de educar. Piaget Educa. Muy bien, ya está la información respectiva. Ya te avisamos. Entonces, vámonos ahora a continuar. Profe. Apunta el número, no te olvides. 935-832-490. 935-832-490. Ahí está. Bien, entonces te decía que vamos a repasar contigo, vamos a practicar lo que es el conector lógico. ¿Por qué? Profe, ¿sabe qué? Existen 5 formas, en las lecturas vas a encontrar 5 formas de aparecer del conector por qué. Y cada uno de ellos tiene una razón de ser. Cada uno de ellos tiene una razón de ser. A ver, dice que para poder utilizar correctamente el conector lógico, porque se va a colocar la tilde solo pronunciando. Al momento de pronunciar, en ese momento usted va a saber que está realizando correctamente esta tildación. A ver, dice así.
Si la mayor fuerza de voz, mi querido profesor, si la mayor fuerza de voz, usted está leyendo su texto y la mayor fuerza de voz recae en la sílaba que, entonces usted inmediatamente debe colocarle tilde. Repito, si la mayor fuerza de voz recae en la sílaba que, entonces inmediatamente usted debe ponerle tilde. Como le dije, 5 formas de presentación de la palabra por. 5 formas. Vamos a la primera. Mire cómo va a aparecer en la lectura. Usted tiene que saber estas 5 modalidades. Cuando se escribe, profesor, separado, con tilde y con signos de interrogación, profe, repito, separado, con tilde, con signo de interrogación, será una pregunta directa. Se debe escribir separado con tilde y con los signos de interrogación. Pregunta directa, así la llaman, así la han denominado los especialistas. Usted lo único que tiene que saber es que allí hay una pregunta directa. El porque junto, sin tilde, es una conjunción causal, una causa, una respuesta a una pregunta directa. Respuesta a una pregunta directa. En cambio, profe, cuando usted observe que el escritor utilizó en un texto la palabra por qué separado, con tilde, pero no tiene signo de interrogación, a eso se va a llamar pregunta indirecta. El escritor está haciendo una pregunta indirecta. Ahí tienes los 3 porques. Y cualquiera de ellos puede venir en una lectura. Y usted debe saber a cuál de ellos alude. El 4, mira, se va a escribir junto. Profesor, estás observando, el 4 se va a escribir junto. Y cuando se escriba junto con tilde, va a ser una razón. Y sabes, siempre acompañado con el artículo el. El artículo el y va a funcionar como un sustantivo. O sea, usted siempre va a tener que encontrar el por qué. Así va a decir siempre, el por qué. Y la quinta forma, la quinta presentación, profesor, separado, sin tilde. Siempre va a aparecer después de las palabras el motivo, siempre va a aparecer después de las palabras la causa, siempre va a aparecer después de la palabra la circunstancia. ¿Y sabes por quién lo vamos a reemplazar? Por el cual o por la cual. Separado, sin tilde. Separado, sin tilde. ¿Ok? Bien. A ver, vámonos. Te voy a poner algunos ejemplos, ahí están, mi profesor, para que usted sepa diferenciarlos en una lectura, en una comprensión lectora y sepas el autor a qué está aludiendo. ¿Por qué razón ubica de esa manera en un texto? Por ejemplo, aquí está la primera. ¿Por qué no escribes que estás observando, que se escribe separado, que estás observando, que se ha colocado tilde y además observas signos de interrogación? ¿Qué dijimos que eran estos? Una pregunta
directa. Si en una lectura lo encuentras así, tú dices, el autor está haciendo una pregunta. Porque no me interesa. ¿Qué observa mi profesor? Que se escribe junto y que no lleva tilde. Entonces usted debe saber que eso corresponde a una respuesta, que el porque sin tilde corresponde a una conjunción, así se llama, conjunción causal. ¿Cuál es la causa de que no escribas? No te interesa. Conjunción causal. Ahora entiendo por qué eres así. ¿Por qué eres así? Por favor, observa el número 3. Si usted encuentra en una lectura, como aparece el ejercicio número 3, sepa usted que el escritor lo que quiere presentar es una pregunta indirecta. Ya sabes, se escribe separado con tilde. Pregunta indirecta. Explícame el porqué de tu desinterés. Explícame el porqué de tu desinterés. Profesor, mire, cuando esto aparezca en un texto junto y con tilde, acompañado con el artículo el, sepa usted que se está refiriendo a una razón. El escritor está utilizando una razón. ¿Ok? Y por último, el motivo por qué no escribo ya lo sabrás. Ya sabes, está presente la palabra motivo y se tiene que escribir separado y sin tilde. Y se puede reemplazar por el cual. Allí tienes, profesor, las 5 formas de utilizar la palabra porque. Las 5 formas de utilizar la palabra porque. Y termino, para empezar ya en nuestras lecturas, con el asimismo. 3 formas del asimismo, profesor. Conector lógico también asimismo. Cuando se escribe junto, va a ser un conector lógico copulativo. Va a significar además, va a significar también. Cuando se escribe separado en dos, va a ser un conector lógico comparativo. ¿Ya? Este primero, profesor, se dedica solo a sumar, solo adiciona, solo agrega. Conector lógico copulativo. Y separado en dos, un comparativo. Tú sabes por qué lo puedes reemplazar por la palabra así como. En cambio, cuando lo separes en tres, estarás frente a un conector referido a un pronombre personal de la tercera persona. Pronombre personal de la tercera persona. La acción la realiza el sujeto y la misma acción regresa al sujeto. La realiza el sujeto y la misma acción regresa al sujeto. Por eso se escribe el asimismo separado en tres. El asimismo separado en tres. Muy bien, muchas gracias.
Gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron allí atentos. Ya saben, mis queridos profesores, los seguimos invitando a que formen parte de nuestra gran familia de Piaget Educa. Piaget Educa, otra forma de educar. Piaget Educa. ¿Ok? Bien, ahora sí, vámonos a ir con el material que los coordinadores del grupo Piaget Educa han compartido contigo. Profe, el material que el grupo Piaget Educa compartió. Allí algunos de ustedes ya lo han podido descargar, otros de repente por la premura del tiempo no han podido. Yo les voy a presentar mi diapositiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar, vamos a leer nuestro texto y no se olvide siempre de hacer la pregunta del millón. ¿Y cuál es la pregunta del millón? ¿De qué o de quién habló el texto? ¿De qué o de quién habló el texto? ¿Ok? Solamente respondiendo a esa pregunta vamos a encontrar nosotros el tema, con la pregunta de qué o de quién habló en el texto. Y con el tema, sepa usted que vamos a poder llegar a conseguir el título. Con el tema vamos a poder llegar a conseguir la idea principal. Piaget Educa, Corporación Educativa, otra forma de educar. Bien, entonces voy a guardar silencio, usted va a leer y vámonos inmediatamente a resolver.
Muy bien, mi querido profesor, me indican por favor de qué o de quién habló este texto. Número uno, ya sabes, respondiendo a la pregunta de qué o de quién habla el texto, habremos encontrado el tema. Y con ese tema, ¿sabe lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la idea principal. Con ese tema vamos a poder determinar y encontrar el título también. Dice así, una buena teoría siempre satisface dos requisitos. Debe describir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras. Entonces, si una teoría puede satisfacer el requisito de describir con precisión y de predecir positivamente, entonces será considerada buena teoría, según el texto. Te dan ejemplos. Por ejemplo, dice el escritor, si en caso no has entendido, la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles era lo suficientemente simple como para ser calificada como tal, para ser calificada como teoría. Era muy simple. Pero fallaba la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles. Ahí está el pero fallaba, es una idea que quiere resaltar el escritor, en que no realizaba ninguna predicción concreta. Esa era la debilidad de la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles. Por el contrario, la teoría de la gravedad de Newton, nos hablan de otra teoría, estaba basada incluso en un modelo más simple. O sea, si la teoría de Aristóteles fue simple, la de Newton fue más simple, a pesar de lo cual era capaz de predecir el movimiento de la Luna, era capaz de predecir el movimiento del Sol, era capaz de predecir el movimiento de los planetas con un alto grado de precisión. Quiere decir, según el autor, que si la teoría de Newton era capaz de predecir, entonces ella era una buena teoría. La teoría de los cuatro elementos de Aristóteles era simple también, pero no podía predecir. Entonces no era considerada una buena teoría. Según el autor, ¿ya? Todo se va a tener que indicar según el autor, no según lo que nosotros creemos o manifestamos. A pesar de que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. O sea, cada resultado es un hecho nuevo. Sin embargo, se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones. ¿Ok? Como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper, él lo ha subrayado, él lo ha hecho propio. Una buena teoría está caracterizada por el hecho de predecir un buen número de resultados, que en principio pueden haber sido refutados o invalidados por la observación. Mira lo que dice Karl Popper, que una buena teoría siempre debe predecir un buen número de resultados. Y que esa buena teoría, en el comienzo, al inicio, al principio, pudo haber refutado o haber sido invalidada por la observación. Cada vez que se compruebe que un elemento es, que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, ¿ya? Cuando el nuevo experimento
está de acuerdo con las predicciones, la teoría sobrevive y nuestra confianza en esa teoría aumenta. Acá podemos hacer también una deducción. Si el nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones y la teoría sobrevive, ¿qué podemos decir cuando el nuevo experimento no está de acuerdo con las predicciones? Deducimos que la teoría muere. Si un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, nuestra confianza en esa teoría aumenta. ¿Qué podemos decir si el nuevo experimento no está de acuerdo con las predicciones? Que nuestra confianza en esa teoría no va a aumentar. Al contrario, va a disminuir. Y usted dirá, profe, ¿cómo sabes tú eso si no dice ahí en el texto? Claro, no lo ha dicho, no lo ha escrito, pero lo deducimos. Te da a entender, lo obtenemos como una consecuencia lógica. A ver, mis profesores, vámonos a la pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Se puede desestimar, se puede dejar de lado una teoría cuando... A ver, vamos, leo tus respuestas. Vamos, vamos, mi profesor, leo sus respuestas. Muy bien, perfecto. Cuando no es capaz de poder pronosticar o predecir el resultado de los experimentos. Alternativa B de Bolivia. Pregunta 2. La teoría de Newton. Ya habló en la lectura en el texto de la teoría de Newton. A diferencia de la teoría de Aristóteles, también habló el texto acerca de la teoría de Aristóteles. ¿De qué no carecía la teoría de Newton con respecto a la de Aristóteles? Ya hemos leído, profe, ya hemos leído, y tu respuesta es muy bien. Perfecto, mis profesores, gracias porque están activados en el Facebook las importantes predicciones de los fenómenos reales. O sea, la de Aristóteles, según el texto, no podía predecir nada, ninguna predicción. En cambio, la de Newton, capaz de predecir movimiento de Sol, movimiento de Luna, movimiento de planetas. Entonces se va a marcar la alternativa A de Argentina. 3. El hecho de que la observación refute, contradiga, en principio, los resultados de una teoría no necesariamente implica que, profesor, eso también está en la lectura. Y eso nos puede también dar la oportunidad de poder deducir. ¿Qué vas a marcar en la 3? Muy bien, perfecto. El hecho de que la observación en un principio refute a los resultados no implica que deba descartarse la teoría. Definitivamente, no. Lo ha dicho el escritor, mira. Mira, profe, acá. Dice, en principio, pueden ser refutados o invalidados por la observación. Pero cada vez que se compruebe un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, pues el hecho de predecir ya le va a dar la categoría de buena teoría. Pregunta 4. La observación constituye para el científico, a ver, ¿para qué lo usa el científico la observación? ¿Qué gana el científico observando?
Muy bien, mi profe. Excelente. Un medio para corroborar o invalidar una teoría. No se olvide que corroborar es apoyar e invalidar, oponerse, eliminar. 4B de Bolivia. Y por último, la 5 dice así: se entiende que una teoría debe estar sometida constantemente ¿a qué? Para que sea considerada como tal. Así es, mi profesor, a una constante contrastación, oposición con los experimentos. Tienen que comprobarlo continuamente, constantemente. 5 Colombia. A ver, para los que no pudieron escribir, 5 Colombia, 4 Bolivia, 3 Colombia, 2 Argentina y 1 Bolivia. Vámonos al texto número 2. Ya sabe, me indica usted a qué hora debemos cambiar la diapositiva. Ok, vamos. Y profesor, este texto 2 habló de qué o de quién. Así es. Perfecto. A ver, dice así. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella, profesor, proa, no se olvide, es la parte delantera de un barco. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes y llevas y diriges el ala hacia tal excelsitud, excelsitud es algo sublime, algo célebre, inacible, algo que no se puede atrapar, no se puede capturar, afanoso de perfección, afanoso, anheloso y rebelde a la mediocridad, ¿ya? Cuando tú hagas todo esto, llevas en ti, dice el escritor, el resorte misterioso de un ideal. En esta primera oración, el escritor nos habla de la tenencia de un ideal. ¿Cuándo vas a llevar en ti un ideal? Cuando seas rebelde a la mediocridad, cuando tengas afán de perfeccionamiento, cuando lleves tu proa hacia lo más excelso, hacia lo más inalcanzable.
Y ese misterioso ideal, según el autor, es ascua sagrada. No se olvide, el ascua sagrada es el ideal, según el autor. Capaz, el ascua sagrada, el ideal, de templarte para grandes acciones. Templarte es formarte para esas grandes acciones. Custódiala, te aconseja, te sugiere y te exhorta el escritor. Custódiala a tu ascua sagrada. Custódiala a tu ideal. Si dejas apagar, no se va a rescender nunca jamás. Si la dejas apagar, nunca, no se reenciende jamás. Si dejas apagar tu ascua sagrada. Un ascua, profe, es como una tea, un ascua es como un lamparín, es como una antorcha. Entonces, el autor te aconseja que la custodies, que la protejas, porque si tú la vas a dejar apagar, no se va a poder encender otra vez. Sí, otra vez. Y si ella muere en ti, tu ideal muere en ti, tu ascua sagrada muere en ti, quedas inerte, quedas muerto. ¿Y sabes cómo te va a llamar el escritor? Aquellos que dejaron apagar su ideal, los llama basofia, fría basofia humana. Qué fuerte, ¿no, profe? Fría basofia humana. Ya sabes que basofia es el desperdicio, la basura. Innumerables signos la revelan. ¿La revelan qué, profesor? ¿De qué está hablando el escritor antes para decir que innumerables signos la revelan? O sea, revelan el ascua sagrada, que usted tiene ascua sagrada, que usted tiene un ideal. Innumerables signos revelan eso. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que usted tiene un ideal? Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates. Acuérdate que la cicuta era el veneno que le dieron a tomar a Sócrates. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cruz izada para Cristo. Cuando se te anuda la garganta al recordar la hoguera encendida a Bruno, a Giordano Bruno. Cuando se te anuda la garganta al recordar o cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón. Cuando te abstraes en lo infinito leyendo un ensayo de Montaigne. Cuando te abstraes en lo infinito leyendo un discurso del Helvecio. Allí manifiestas que tú tienes un ascua sagrada. Manifiestas que tú tienes un ideal. También manifiesta que tienes un ideal cuando el corazón se estremece, se te estremece, pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste. El Romeo de tal Julieta y el Werther de tal Carlota. Cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir. Y cuando en suma admiras la mente preclara, iluminada de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza. Entonces, esas son las manifestaciones o los signos que revelan que usted tiene una proa, una ascua sagrada, que usted tiene un ideal. Entonces nos están hablando del ideal, ¿no? La consecución del ideal. A ver, dice la primera pregunta, que si alguien posee el ascua sagrada, entonces alguien tiene el ascua sagrada, entonces dice el escritor que ya está preparado para las grandes empresas. No puedo marcar la alternativa A, ¿sabes por qué? Porque el ascua sagrada, mi profesor, según el texto, es un ideal. Y si tú posees el ascua sagrada, que es el ideal, entonces has sido templado para hallar un ideal.
¿Con ideal vas a hallar un ideal? No puede ser. Repetición de ideas. Ah, entonces con ese ideal ya estás preparado para emprender grandes cosas. El escritor lo llama acá templarte para grandes acciones. Si tienes esa ascua sagrada, si tienes ese ideal, ya estás templado para grandes acciones. Ya estás preparado. Pregunta 2. El meollo, profe, meollo es la esencia del ideal de un ser humano. ¿Radica esencialmente en qué? Ajá. El ideal, profesor, radica en su ámbito emotivo, es decir, en su emoción, que él le imprima las cosas un ideal para así poder actuar y llevarse y dirigirse en la vida. Entonces vamos a marcar la 2, la alternativa A de Argentina. 3, mi profesor. El escepticismo moral. Profe, te explico qué cosa es escepticismo. No creer en nada. No crees en nada. Eres un tipo negativo, escéptico, incrédulo. Entonces, para el escritor, ser un escéptico, no creer en nada, no tener un ascua sagrada, entonces lo único que vas a manifestar es la carencia de los ideales. Nada más. Es un signo que evidencia la posesión de un ideal. Lo dijo también, ¿no? En la última parte de la lectura, los signos, los innumerables signos que revelan la posición o la posesión de un ideal. Y acá vamos a tener que marcar que tú debes indignarte ante la injusticia cometida a un gran hombre. Y por último, el título adecuado sería, no te olvides que el título se construye sobre la base del tema. Nuestro tema es ideal. Profe, en todas las alternativas se encuentra la palabra ideal. Pero, acá en Piaget Educa te vamos a hablar cómo conseguir el título de una manera efectiva. Y te vamos a decir que sobre la base del tema vamos a construir un título. El título es el mismo tema, pero con más especificación, con más información. Entonces, consecuencia de la aparición del ideal, muy complicado. Naturaleza misteriosa del ideal, muy complicado. Lo que te pretenden hablar son de las características sustanciales de un ideal. 5, Argentina. 4, Colombia. 3, Bolivia. 2, Argentina. Y 1, Colombia. Vámonos al texto 3 para ya terminar. Texto número 3, ¿de qué o de quién habló?
Un hombre se propuso vencer a la vida y se armó de valor para luchar. Armarse de valor para poder vencer a la vida, para poder luchar. En el campo de batalla vio soldados vencidos que regresaban al punto de partida. Tembló nuestro personaje. Pensó huir cuando un veterano de guerra se le acercó y le dijo: tarde he descubierto en la inteligencia y en la perseverancia el secreto del triunfo. Ahora, herido por la bala de la vejez, voy al lado de los míos a refugiarme en el mundo de mis recuerdos. Fue entonces cuando aquel joven entendió el mensaje y decidió sentirse joven para siempre y habitar en cada uno de nosotros diciéndonos: soy la fuerza que te permitirá triunfar. Y si algún día estás abatido, recuerda la energía juvenil que vive en ti. Sobre la energía, sobre el valor para luchar y vencer a la vida. Dice así que por lo señalado se puede afirmar que, según el autor, según el texto, para triunfar se requiere básicamente ser perseverante y sobre todo ser muy inteligente. Ser perseverante y ser muy inteligente. Pregunta número 2. Según el autor, se puede decir que la juventud, profe, según la lectura, ¿qué es la juventud según el texto, según la lectura? Según el autor, la juventud es una fuerza oculta que vive en todos nosotros. Por eso que él nos dice, recuerda la energía juvenil que vive en ti. 2. Argentina. ¿Qué simboliza la vejez para el autor? Ya lo habló, ya lo dijo, porque nosotros también podemos darle otro concepto, pero dice el autor que la vejez es comparada con una bala que hiere a los seres humanos, que hiere a los hombres. Por esa razón, vamos a marcar nosotros un tipo de proyectil en el cual se transporta el fin de nuestra vida. Con ese proyectil se acaba nuestra vida. ¿En qué caso el veterano no hubiera regresado? Acá nos hablaba el escritor que este veterano le dice: yo he sido herido por la bala de la vejez, por eso estoy regresando. ¿Cuándo no hubiera regresado entonces? Por deducción. Cuando no hubiera sido herido por la bala de la vejez. Y en la número 5, el autor nos quiere decir que en todo hombre siempre hay, pues siempre hay, según el autor, dice, no te olvides de esa energía que vive en ti. Un tipo de energía que siempre le permitirá triunfar. 5 Colombia, 4 Argentina, 3 Colombia, 2 Argentina, 1 Bolivia. Muy bien, mis queridos profesores, entonces la invitación está realizada. Para este 17 de enero iniciamos 4 módulos de preparación para el nombramiento docente 2024 hasta el 30 de abril. Nótalo, por favor, 4 módulos hasta el 30 de abril. Las clases serán dictadas de lunes a viernes en el turno de la noche. De lunes a viernes en el horario de la noche. Y se dictarán de acuerdo al temario de habilidades generales
y por especialidades. Y no te olvides, somos Piaget Educa, tenemos siempre las fijas. Lo que cuesta normalmente 100 soles por módulo, ahora promoción de verano, promoción de enero, solo pagando al contado los 4 módulos, le sale a mitad de precio. Es decir, que con un solo pago de 200 soles, todos los maestros participarán desde el 17 de enero en que se inicia nuestro curso hasta el 30 de abril en que culmina. Ojo, 17 de enero empiezas y terminas el 30 de abril desarrollando los 4 módulos por el precio de 200 soles. Esta promoción ya está abierta solo hasta el lunes 15 de enero y van a poder acogerse a esta promoción los que se comuniquen inmediatamente con el número 935-832-490. 935, te lo estoy apuntando, 832-490. Teléfono oficial del Grupo Educativo Piaget Educa. 935-832-490. Muy bien. Muchas gracias, mis queridos profesores. A todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron a través del Zoom y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales del Facebook, los invitamos para este 17 de abril, que empieza nuestro módulo de nombramiento docente 2024. Ya sabes, las promociones solo pagando los 4 módulos al mitad de precio, solamente 200 soles, vas a poder estudiar desde el 17 de enero hasta el 30 de abril. 17 de enero hasta el 30 de abril. Bien, ahora sí, me retiro. Desde Chiclayo, capital de la amistad, región Lambayeque, una región con alma de guerrero, con el alma del guerrero señor de Zipán, se despide su profesor amigo Edwin Carrión. Nos vemos hasta la próxima semana, hasta el 17 de abril. ¡Chau! Hasta la próxima. ¡Chau! Nos vemos, mis queridos profesores. Cuídense mucho. ¡Chau!